todo este proceso me llevó a la quiebra, a no tener casa, a vivir en casa de mis papás, a tener que volver a Casillas, a trabajar en Bogotá, a sortear la vida diariamente, a tener mi ropa en bolsas de basura rodeadas por apartamentos de amigos en Bogotá. Pero porque además no había recursos para pagar un terapeuta, ¿sabes? Y eso también es mucho de lo que yo hablo desde mí, que es tu pregunta, y es, no siempre se necesitan los recursos o el mejor terapeuta al lado, porque a veces nos toca sortear la vida sin recursos. Pero normalmente lo que uno identifica en esos casos donde hay mucho que hacer por fuera, o sea, personas que salen a hacer brigadas con animales. Yo tengo una amiga con la que he hablado de esto, que sale a hacer brigadas con animales, y yo le decía, tu necesidad de sanar a otros no es otra cosa que una forma de evadir, está bien, ¿no? Es sana, pero es una forma de evadir la necesidad de sanación propia, ¿sí? Porque no me he podido sanar a mí, entonces voy a ser el salvador, voy a sanar a otros porque yo estoy sufriendo esta injusticia, entonces voy a salvar a otros, y es un bonito acto. O sea, desde esa rabia, desde esa impotencia, has logrado crear algo muy bonito para beneficio y bienestar de otros. Guillo, qué oportunidad tan linda de estar acá y de conversar sobre ser accionantes de cambio. Es como mi convicción de vida, y descontracturar eso de que para ser accionante de cambio hay que ser multimillonario, estar en un lugar de privilegio o de poder adquisitivo para poder hacerlo, cuando todos desde donde estamos podemos ser accionantes de cambio para el entorno mismo y no nos damos cuenta de eso. Pues mira, yo creo lo siguiente, porque además ato un poco, porque esto no se vio en cámara, y es cómo motivar la voluntad o cómo crear voluntad en la humanidad. Entonces, esto de agentes de cambio, yo lo hablaba mucho tiempo, además me hace mucho eco, porque yo vengo hablando hace mucho tiempo, yo soy columnista en La República y hablé mucho tiempo de que debíamos ser agentes de cambio, de que queríamos ser Japón, pero no japoneses. ¿Sí? Sí. Y ese era un dicho que yo usaba mucho como un mantra de queremos ser Japón, pero no queremos actuar como japoneses. Luego de mi proceso de conciencia me di cuenta de muchas cosas, porque hay muchos discursos vacíos basados en las métricas, Naciones Unidas, los ODS y todas esas cosas, que al final la gente lo interiorizó como un discurso de marketing, como un discurso para poder vender, como un discurso para poderse sentir superior a otros, y tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Entonces yo creo que para poder ser agentes de cambio tenemos que ser sostenibles, y para ser sostenibles no se trata solo de recursos naturales, ¿no? La gente cree que para ser agente de cambio se necesita ser millonario, tener la vida resuelta, y no. Lo primero que debe ser es uno es agente de cambio de uno mismo. Yo creo que una persona consciente es un agente de cambio ya en potencia. Cuando uno logra hackearle la mente a una persona y hacerla consciente de los miedos, los vacíos, los traumas, logra quitarle la venda para que efectivamente ya lo que no podía ver en él lo empiece a ver en otros, y empieza a decir, pucha, ¿cómo hago yo con la conciencia de mis actos impacto en otros? ¿No? Entonces la construcción personal es la única forma para que esa voluntad colectiva se pueda engranar y efectivamente podamos ver verdaderos agentes de cambio. Porque si no, va a ser única y exclusivamente la gente creyendo que está haciendo un discurso y motivándose a decir, no, tenemos que, no sé, preservar mejor los recursos naturales, no tenemos que maltratar a la mujer, porque vivimos en una sociedad de mínimos. Lo que es lo mínimo, que es que yo te trate bien, seas hombre, mujer, perro, gato, lo que sea, es la existencia misma. Entonces empezamos a sobrevalorar lo mínimo. Es que no tiene que haber violencia a la mujer, y está bien que se evidencie, ¿no? O sea, no estoy poniendo en tela de juicio la evidencia que debe hacerse, la voz que se debe levantar, pero empezamos a sobrevalorar lo mínimo. No, es que me trata bien. Pues es que es lo mínimo. Sí, pero es que además es el deber ser, ¿no? Eso no te lo debiera incluso nadie que enseñar, porque desde que empezamos a tener conciencia yo hablo eso mucho con mi hija, y mi amor, todo aquello que no es buen trato es mal trato. Así de sencillo, y si todos generáramos esa conciencia y cerráramos los ojos, nos sorprenderíamos de cuánto maltrato hemos normalizado en la cotidianidad. Es impresionante, tú cierras los ojos y tú dices, yo me enseñó esa frase de todo lo que no es buen trato es maltrato. ¡Wow! Y todo es eso, ¿no? Es la normalización. En el trabajo te dicen, es que tenemos buen ambiente laboral, te dejamos hacer home office,
te damos permiso para que vayas al médico. Pues esos son los mínimos, son mis derechos, o sea, no me está dando nada más. Hay este presupuesto, pero te sirves una oportunidad y uno. Entonces, cuando nos hacemos seres humanos conscientes, podemos ser agentes de cambio, podemos generar la voluntad, porque al final ya no es una obligación, ¿no? Ya no es me pusieron el semáforo y debo parar, sino yo sé que debo detenerme, puedo parar y pensar. Sé que mis acciones al final son como cuando tiro una piedra a un lago, va a tener una onda expansiva, no solo me afectan a mí o solo me benefician a mí, sino que pueden afectar y beneficiar a otros. Entonces, cuando nos damos cuenta que nuestros actos, conscientes o inconscientes, y la mayoría las hacemos inconscientes, hay una estadística así como que un ser humano tiene en el día como casi 900,000 y pico de pensamientos, sí, y el 90% son inconscientes. Y entonces esos pensamientos inconscientes son de los que salen nuestros actos. Entonces, hacer seres humanos conscientes, no conscientes de que botar basura está mal, eso todos lo sabemos. Lo que pasa es que si yo no tengo la conciencia para saber que ese pequeño papelito se suma al papelito de 7 millones de bogotanos, que empieza a generar una basura, que empieza a generar una contaminación, entonces desde mi pequeño acto es que yo genero el cambio. Y hacerme consciente dice, pues sí, ya no gasto tanta agua, pues qué necesidad, claro, ya no tengo que prender tantas luces, ya puedo apoyar a otros, puedo apoyar otras iniciativas como la tuya, para hacer publicidad, no más voces silenciosas. Sí. Y generar la conciencia en el ser humano. Yo cuando hablo con empresas, que hablo con los departamentos de sostenibilidad, les digo eso, ustedes no van a poder tener una empresa sostenible hasta que no tengan trabajadores, claro, conscientes, porque simplemente van a apropiar un discurso y ya, y van a ejecutar una política sin voluntad, sin ganas, y van a salir de ahí y van a decir esto es una mierda, pero cuando lo hacen consciente incluso van a contribuir a que esa política realmente sea efectiva. Pero las empresas solo se ocupan del discurso externo, por eso digo que nos gusta estar en apariencia, ¿no? Somos dadores, sí, pero realmente lo hacemos por dentro. El mayor acto de conciencia es cuando nadie nos ve. ¿Yo me doy amor cuando estoy solo o me doy maltrato? No, y ahí, y cuando viene la prueba de la cotidianidad en la dificultad, porque entonces a veces pero es que yo estaba de mal genio, pero es que yo soy así, y yo siempre recalco, y es que además es que quiero dejar ese legado a través de Guadalupe en las nuevas generaciones, y es, mi amor, ahí es donde justamente se pone a prueba el valor de quién soy, de qué está hecho mi corazón, de más allá de lo que me hace la persona de al frente. Yo no debo justificar que yo reacciono o tengo un comportamiento símil a lo que estoy recibiendo. Ahí es donde yo tengo que hacer una pausa, ahí es donde yo tengo que no tomarme tan profundamente lo que me está pasando y saber que yo puedo tener un mundo paralelo de emociones, un mundo paralelo en donde también en este grupo yo pongo a esas personas porque sus acciones yo no las puedo controlar y van a venir a lastimarme, a seguirme haciendo daño porque está en ellos o porque está en él, pero no en mí. ¿Y qué hago yo frente a eso? Entonces ahí es donde está el verdadero reto. Cuando estamos en modo happy, cuando estamos felices, todo es óptimo, todo es ideal, pero ¿qué pasa cuando tenemos diferencias de opinión, cuando tenemos criterios diferentes, cuando a mí algo me lastima y yo quiero que a ti también eso sea como un efecto colateral? A mí me daña y me duele esto, yo quiero que a ti también tú lo sientas como mío y yo tengo que marcar un límite y decir, eso no me corresponde a mí. Entonces ahí está la grandeza, qué tan fuertes somos nosotros de recibir daño, ¿cierto? Y frente a ese daño o frente a eso que nos duele y nos lastima y que no podemos controlar, hacer una pausa y decir, yo de todo eso, porque por eso No Más Voces Silenciosas existe, porque de todo ese daño, de toda esa confrontación triste que he recibido, yo dije, yo voy a darle la vuelta a esto. Y mucho de lo que hablo es de no hay que revictimizarse, ¿cierto? No hay que ir a decir, es que a mí me hacen, a mí me pasa, a mí todo, porque de hecho yo en este momento estoy en medio de un proceso, en todas esas falencias de la institucionalidad. Entonces resulta que tú acudes a ese llamado de romper el silencio. Y hoy que tú me has contado. Y yo hoy estoy contrademandada con un pie en la cárcel y con un pie afuera, en un juicio por un supuesto fraude procesal, por haber ido a acoger ese llamado de romper el silencio, a pedir que resguardaran los derechos de mi hija en una comisaría, y hoy resulta que quien está a puertas de terminar 12 años en una cárcel soy yo, por hacer lo correcto, ¿sabes? Pero yo no me puedo
meter detrás de eso y decir que entonces yo me lo voy a pasar llorando, yo me lo voy a pasar, entonces sale el balón púrpura, sale la carrera al amanecer llanero, toma más fuerza, no más voces silenciosas. Y yo digo, esa es mi forma de sobrellevar, que yo tengo que ir a ponerme en un estrado en Palo Quemado, en donde veo delincuentes al lado mío, reales, pero que yo estoy ahí, igual que ellos, siendo enjuiciada, ¿cierto? Y con mucha más razón, entonces digo, pues pasará lo que tenga que pasar, pero este va a ser mi legado de esta situación. La determinación de darle la vuelta. A mí me encanta tu proyecto y ahorita nos tomamos fotos y toda la cosa y me fascina la filosofía detrás. No conozco mucho ya de tu proceso interior y voy a hacer una pregunta está bien todo lo que está pasando por fuera, ¿no? Está bien el legado, que es un poco la reacción a lo que estás viviendo, ¿no? Que estoy viviendo al final. Ya hay una categoría de violencia que es la violencia judicial de Estado, ¿no? De cómo el Estado victimiza a las personas y pues termina deteniéndolas. Yo tengo un caso muy cercano que no me interesa hablar, pues porque además no me pertenece, o sea, no es mío, es de un familiar muy cercano, entonces pues es su vida, no la quiero exponer, si fuera la mía lo haría, pero fue muy muy cercano donde una persona estuvo en la cárcel 1 año y medio y donde viví lo que es el sistema judicial y el sistema penal digamos que las injusticias no, digamos que todas esas lecciones que da el sistema. La interpretación subjetiva de la norma. Pero me causa curiosidad ver que tu reacción fue hacia otros. ¿Qué pasó contigo? ¿No? O sea, saliste, hiciste no más voces silenciosas, el legado, el balón púrpura, no más violencia. ¿Y tú? Yo soy eso, ¿sabes? Porque podemos, todo este proceso me llevó a la quiebra, a no tener casa, a vivir en casa de mis papás, a tener que volver a Casillas, a trabajar en Bogotá, a sortear la vida diariamente, a tener mi ropa en bolsas de basura rodeadas por apartamentos de amigos en Bogotá. Pero porque además no había recursos para pagar un terapeuta, ¿sabes? Y eso también es mucho de lo que yo hablo desde mí, que es tu pregunta, y es, no siempre se necesitan los recursos o el mejor terapeuta al lado, porque a veces nos toca sortear la vida sin recursos, ¿sabes? Y mi terapia, mi forma de trabajarme a mí, es justamente siendo voz por muchas familias que están sin voz, por muchas familias que también están ahí, porque yo no tengo la forma de ayudarme, Guille. O sea, me encantaría decirte que salir en televisión es suficiente para hacer que esa violencia institucional no se presente en mí. Pero no, yo estoy ahí porque esas falencias están y porque es así. Entonces, sobre mi trabajo personal, es eso, es ver las caras de mis niños neurodiversos, es ver a sus mamás, porque estos niños son absolutamente dependientes del adulto cuidador, sentadas tomándose un café 2 horas en medio de la carrera del amanecer llanero, y eso a mí me da un push en el corazón. O sea, esa es mi terapia. ¿Y me puedo meter un poquito? Claro. A mí me parece del putas, yo soy medio grosero, ya me conocen acá. Entonces, me parece muy chévere el proyecto, o sea, me parece muy apasionante. Pero normalmente lo que uno identifica en esos casos donde hay mucho que hacer por fuera, o sea, personas que salen a hacer brigadas con animales. Yo tengo una amiga con la que he hablado de esto, que sale a hacer brigadas con animales, y yo le decía, tu necesidad de sanar a otros no es otra cosa que una forma de evadir, está bien, ¿no? Es sana, pero es una forma de evadir la necesidad de sanación propia, ¿sí? Porque no me he podido sanar a mí, entonces voy a ser el salvador. Voy a sanar a otros porque yo estoy sufriendo esta injusticia, entonces voy a salvar a otros. Y es un bonito acto. O sea, desde esa rabia, desde esa impotencia, has logrado crear algo muy bonito para beneficio y bienestar de otros. ¿Y dónde estás tú? ¿Pero quieres que te diga algo? Y eso lo he conversado mucho con muchas Solo personas. una cosa. Sí. Y si bien esto te genera bienestar en verlo, en realidad tú todavía sigues padeciendo ese dolor y esa violencia judicial, ¿no? O esa impotencia que estás sintiendo hoy ante la injusticia que estás viviendo. Eso no ha cambiado. Que tú tengas el amanecer llanero, que haya muchos niños, no ha cambiado esa sensación. Te da boost emocional porque te emociona, te da propósito, te da motivo, pero esto sigue doliendo. Entonces, ocuparse de aquí, que es el ya recoger y decir, está bien, esto me llevó a crear, porque la rabia, la impotencia me llevó a crear todo este bienestar para otros, ahora me voy a poner primero yo.
¿no? Ya esto crea, ya esto tiene un motor, ya esto tiene una Joana y todos los que estamos alrededor tuyo que queremos apoyarte. Genera ya la dinámica. Dejémoslo, soltémoslo como si fuera un carrito de mercado en una bajada porque ya puede caminar y andar solo. Y ahora me voy a poner yo de primero. ¿Dónde está la voz silenciosa de Joana? Por eso se llama, no, el mensaje que tú dices es no más voces silenciosas, es porque sigues a pesar de todo permaneciendo con una voz silenciosa interior. Nada es casualidad, ni siquiera los mensajes. El color púrpura que ha representado siempre la violencia hacia la mujer y demás, lo llevas puesto todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Y eso quiere decir que todavía llevas puesto ese dolor en tu interior, en tu proceso interior. Y que a pesar de que creas bienestar para miles, cientos de personas, aún está el dolor en ti, aún todavía está ese proceso que está ahí. Y probablemente ese proceso judicial no se va a resolver. Yo le decía a esta persona cercana, sí, algún día me decía, ¿cuándo voy a salir? Ahorita fuera de cámara te digo quién es. Okay. ¿Y cuándo voy a salir de aquí? En la cárcel. Yo visitándole, y los abogados y todo el mundo le decía, a los familiares cercanos le decían, no, ya, va a salir mañana. Yo le decía, no va a salir. No va a salir, claro. No hay pruebas suficientes. Yo además soy abogado. No voy a salir, no hay pruebas suficientes. Y el día que iba a salir le dije, esta noche sale. Estoy seguro que esta noche, después de 1 año y medio, será. Y le dije, esta noche sale. Porque era mi trabajo hacerlo. Entonces, pero ¿cuál fue el trabajo interior para uno poder sanar ahí? Que iba al punto. Yo le dije a él, solo hasta que usted entienda por qué está acá, va a poder salir de acá. En ese caso, esa persona tenía un caso de soberbia muy alto. Eso le pegó una aterrizada en la vida. Le tocó ser un reo como cualquier otro, tratado como cualquier otro. Lo bajaron de una cima de soberbia y ego que tenía y lo pusieron al piso. Y yo se lo dije. Le dije, el rollo suyo es de soberbia. Yo en ese momento no había empezado mi trabajo de conciencia, pero le dije, el rollo suyo es de soberbia. Y solo hasta que usted aprenda la lección de la soberbia va a salir de ahí. Cuando yo le empecé a ver cómo empezó a tratar a los demás, cómo era con los demás, cómo él se empezó a humanizar, cómo hoy es otra persona diferente con ese proceso de humanización, todo se resolvió con todas las pruebas en contra, detenido. Todo mal, ¿no? O sea, no había posibilidades humanas que saliera de ahí. Y de un momento a otro todo empezó a volcarse en las pruebas, cambiaron a la fiscal que estaba de enemiga del caso, pues como aliada para hacerle daño. Sí. De la nada la cambiaron, todo empieza a virar hasta que se resolvió. Pero fue solo él hasta que aprendió la lección que eso le tenía que enseñar. Y ahí es donde creo que No Más Voces Silenciosas es una iniciativa bellísima. Espero poder ir a la carrera y correr, pero falta Joana de primero. Sigues cargando tu voz silenciosa, sigues cargando el morado del dolor, sigues cargando el dolor que tienes ahí, no solo del proceso, sino de lo que pasó antes, porque tuvimos la oportunidad en otro evento, en otro espacio de oír tu historia. Sigue ahí. Entonces yo creo que el proceso es, y además quieres dejar el legado con tu hija. Fíjate cómo todo te está mostrando que lo que hiciste fue poner una trinchera para no ocuparte de tu dolor, sino tratar de que eso no le pase a nadie más. Y está bien, que no le pase a nadie más y que seas una voz y eres una referente. Además, es una mujer fuerte, con una construcción del lenguaje muy bonita. Lo hablábamos ahorita del discurso que tuviste en el consejo. Pero no te estás hablando. Estás hablándole a otros y no te estás oyendo. Y cuando te oyes y te hablas, No Más Voces Silenciosas va a ser mucho más grande incluso porque ya vas a hablar desde tu propia sanación y tu propio proceso. Y ahí generas la voluntad, agentes de cambio, porque vas a empezar a impactar no solo con actos externos, sino con tu propia experiencia la vas a poner al servicio de otros en No Más Voces Silenciosas y seguro 10.000 iniciativas que se te van a ocurrir. Porque se ve que eres una mujer que está todo el tiempo pensando qué hago, cómo hago, por dónde hago, qué idea, a con todos los lugares conecto. Que llego. Yo llego, sí, y salgo de cualquier lugar con, ¡ay, hay que hacer esto! Exacto. Entonces eres una mujer con mucha creatividad, sí, pero con un femenino muy maltratado. Y ese femenino es tu intuición. Y cuando tú sanas ese femenino, cuando empiezas a abrazarlo, a sentirte merecedora, abrazada, que mereces esa protección y ese abrazo, que no recibiste y que no estás recibiendo en este momento, pero que estás tratando que otros reciban, pero no te estás dando.
Y ahí sanar ese femenino es un trabajo muy bonito que tienes que hacer porque eso te va a regalar el poder reconciliarte contigo misma, el amarte. Escríbele una carta a ese femenino, coge y escribe la carta de perdonarte esa versión que se sintió vulnerada, esa versión que no puso los límites, esa versión que le duele ser desprotegida, que no se siente merecedora, y escribiendo esa carta, luego de escribirla, ya en conciencia leída, la empiezas a escribir en un papel más pequeño, luego en otro papel más pequeño hasta que llegas a un post-it. Luego, eso ya te explico al final cuál es el ejercicio mental de eso. Y luego la quemas para que se vaya. Ok. ¿Por qué el ejercicio mental? Porque el dolor todavía es muy grande. Y en la medida que lo vas reduciendo cerebralmente, le vas mostrando a tu mente que el problema es más pequeño de lo que tú crees y que te puedes hacer cargo. Y cuando lo quemas, esto ya es psicomagia, el fuego en las comunidades ancestrales tiene el poder transmutador, es decir, que transforma la energía, y el morado es el color de la transmutación energética. Entonces, si le das fuego a algo que quieres dejar ir, que ya es pequeño, estás transmutando esa energía para que tú empieces a construirte desde otro lugar. Y ya por lo menos empiezas a sacar de tu sistema ese dolor y a hacerte cargo de, siéntate a pensar, ¿qué me vino a enseñar esto? No para hacer a otros, sino para hacer para mí, como agente de cambio. Bueno, gracias.